días, muy buenas noches a todos. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, agradeciendo la invitación para que compartamos un tema que es común y que a nivel de lo que representa la salud, pues tiene muchas implicaciones. Yo le digo la enfermedad más invalidante que pueda existir si no tenemos una terapia adecuada, una adherencia adecuada al tratamiento o si nos descuidamos nosotros mismos. Como decía un buen zacapaneco, amigo y paisano, no hay que tenerle miedo a la muerte, pero sí a la invalidez. Y desafortunadamente, la hipertensión arterial es un flagelo que deberíamos de manejar todos y especialmente con lo que no hacemos, ¿verdad? Con cambio de estilo de vida. Me han pedido el día de hoy que desarrollemos el tema sobre crisis hipertensiva, pero para desarrollar ese tema tendremos que abordar 3 conceptos básicos y partiendo de esos 3 conceptos básicos, pues yo creo que es el objetivo principal de la charla del día de hoy, que es una emergencia hipertensiva, que es una urgencia hipertensiva, sus diferencias, y también que puede ser una pseudocrisis, que no entra entre ninguna de las dos, pero que sí en un momento determinado nos puede dar algún dolor de cabeza. Se considera una crisis hipertensiva por definición cuando la presión arterial rebasa 180 milímetros de mercurio la diastólica o hasta 120 milímetros de mercurio la presión diastólica. Entonces tenemos una elevación considerable de la presión arterial. Pero también hablamos de crisis hipertensiva dependiendo de la magnitud y la presencia de lesión a órgano diana. Si hay lesión a un órgano, independientemente del órgano preferido en el caso, pues nosotros podemos hablar de una crisis hipertensiva en donde tenemos una lesión a un órgano importante o vital. También podemos hablar de crisis hipertensiva cuando el paciente, además de tener la presión arterial arriba de los límites aceptados, pues tiene sintomatología asociada. Esto a veces, como lo vamos a ver también, no sucede en pacientes que nosotros hemos manejado con hipertensión arterial crónica. A veces encontramos niveles casi parecidos a estos y el paciente totalmente asintomático. Inclusive quien no lo conoce pues se asusta y empieza a correr y no hay tanta necesidad porque la sintomatología en la crisis sí debe estar presente. Y obviamente pues los temas del día de hoy, diferenciar emergencia, urgencia, una pseudocrisis hipertensiva. Aquí tenemos la referencia, ¿verdad?, donde estos conceptos pues han sido tomados en cuenta para la charla del día de hoy. Emergencia hipertensiva. Ya hablamos que es una elevación con los límites de 180 a 120 de la presión arterial y que se asocia a lesión de órganos vulnerables. La elevación pronunciada de la presión arterial, pues obviamente es la lesión al órgano blanco que generalmente es presencial y por lo tanto amerita un abordaje, un tratamiento inmediato. Cuando nosotros hablamos de un órgano blanco, lo que tenemos en una diapositiva posterior es, por ejemplo, podemos hablar de una encefalopatía hipertensiva, un evento cerebrovascular en hipertensión arterial. ¿Cuál es el órgano blanco? Obviamente el encéfalo. Hablamos de órgano blanco cuando tenemos crisis hipertensiva y un síndrome coronario agudo. Entonces la lesión al órgano blanco es el corazón y por lo tanto tenemos que tener una intervención casi de inmediato en una emergencia hipertensiva. Es necesario también que la intervención en esta referencia nos dice de que lo que nosotros debemos de hacer es de tratar de prevenir o como mínimo de delimitar el daño que ya está establecido. Aquí están algunos ejemplos de lo que puede ser una crisis hipertensiva que nosotros podemos encontrar en la clínica.
un paciente con una encefalopatía hipertensiva, vamos a ver cuál es la sintomatología asociada, una hemorragia intracraniana, que es la complicación que se presenta con más frecuencia en el paciente en enfermedad cerebrovascular hemorrágica, consecuencia de una crisis hipertensiva. Hablamos del síndrome coronario agudo, la insuficiencia cardíaca con edema agudo del pulmón por la misma congestión o manejo de líquidos. Podemos hablar de una emergencia, la disección de la aorta, el paciente está totalmente asintomático, cursan con un dolor abdominal. Ahora con la tecnología y el diagnóstico, uno mismo, a veces esos pacientes se le han ido de la mano porque sabe que hay una disección aórtica, que se está rompiendo la aorta y que en aquellos tiempos todavía uno no podía hacer mayor cosa. El día de hoy pues no solo hay tratamiento farmacológico, sino también sustitutivo. Y unas pocas palabras que vamos a hablar en las últimas 3 diapositivas, también de que es una urgencia hipertensiva, una emergencia hipertensiva, la eclampsia y la preeclampsia. Obviamente el tema del embarazo y la embarazada es un tema aparte, pero vamos a tratar de abordar con 2 diapositivas lo que teníamos y lo que publicó la Clínica Mayo en noviembre del año pasado, 2018, donde casi no varía nada, solo nos da un par de tips complementarios a lo que ya sabíamos. Y por supuesto lo que se habla de hipertensión arterial acelerada. Entonces aquí nosotros también en la emergencia hipertensiva suele presentar una retinopatía grado 3 o 4. Les quiero comentar como anecdótico de que ya casi el fondo de ojo no lo hacemos. Y da tristeza en nuestras salas de urgencia con nuestros estudiantes que ya algunos ni estetoscopio cargan, mucho menos un oftalmoscopio. Y cuando uno les pregunta los usos del oftalmoscopio, no se sabe ni cuáles son las dioptrías, qué color, cómo lo va a utilizar uno. Es más, también anecdótico, hace unos 5 o 7 años se organizó un cursillo precongreso de residentes de medicina interna del Hospital General San Juan de Dios y se organizó un cursillo de fondo de ojo, el cual fue un poquito complicado darlo porque parte de algunos oftalmólogos que iban a participar también dijeron que el fondo de ojo pues casi ya no era tan importante. Nosotros seguimos utilizando el fondo de ojo como nos enseñaron nuestros maestros, de que sigue siendo la ventana al mundo. Vemos las arterias en directo, vemos las pulsaciones, vemos la retina, vemos si hay hemorragia, vemos si hay enfermedad infectocontagiosa, vemos si hay cardiopatía congénita o endocarditis infecciosa y síntomas que simplemente solo con ver el fondo de ojo. Y cuando uno les pregunta la clasificación de Kate Wagner en el fondo de ojo, que aquí nos está hablando de retinopatía grado 3, pues y 4 prácticamente no nos recordamos. Entonces, es importante en el paciente hipertenso con alguna sintomatología asociada que consulta en la medida de lo posible, porque también como son personas ya que rebasan nuestra edad, entonces a veces es imposible verles adecuadamente el fondo de ojo, pero el fondo de ojo es una luz que nos está diciendo del tipo de patología aguda o crónica. Es más, nos podemos atrever a decir que podemos diferenciar perfectamente bien una retinopatía hipertensiva de una retinopatía diabética, por ejemplo. Entonces es importante que en una emergencia hipertensiva nosotros nos tratemos de evaluar el fondo de ojo. Yo en la clínica, aunque no importa la edad, pues, y aunque llegue por otra cosa, y más si es hipertenso, siempre hay que hacerle un chequeo del fondo de ojo. Y obviamente que la emergencia hipertensiva es un proceso que se identifica con síntomas que refiere el paciente y muchas veces no por la presión arterial. El paciente muchas veces lo vemos en la sala de urgencias ya con el evento, con la lesión a órgano y cuando le tomamos la presión arterial está compensado. El fenómeno mismo de compensación que todos en un momento determinado podemos tener. Aquí está como manera de recordatorio la clasificación de Kate Wagner, Barker, y en una emergencia hipertensiva dijimos que nosotros encontramos retinopatía grado 3 y retinopatía grado 4. La 3 que suma la 1 y la 2, como la vemos en la clasificación, pero lo más importante es la presencia en el fondo del ojo de hemorragias, exudados, manchas algodonosas y obviamente alguna disociación entre arteria y vena en cuanto a la pulsación.
La ausencia de pulsos, ustedes saben que ya es presencia de edema cerebral y nos puede servir como una buena guía la clasificación. ¿Cómo diferenciamos de esta hipertensiva de una diabética? Por ejemplo, pues la presencia, dice que sine qua non de la retinopatía diabética es la presencia de microaneurismas, que cosa que no observamos en una crisis hipertensiva. Por supuesto que el paciente diabético con daño renal como órgano blanco, pues puede ser un paciente hipertenso también de difícil manejo. Y el grupo 4 pues incluye las anormalidades que ya vimos en cadena, ¿verdad? Que generalmente son más severas, pero ya nosotros miramos que hay borramiento de la papila. Obviamente, en esto nos está manifestando que el daño de los 3 órganos fundamentales de la hipertensión arterial, cerebro, corazón y riñón, pues puede estar mucho mayor. Si nosotros sabemos entonces que el nivel de presión arterial, la presencia de síntomas, la presencia de una lesión a órgano blanco, entonces estamos hablando perfectamente de lo que estamos tipificando como una emergencia hipertensiva. Y por lo tanto, hemos dicho que la intervención de nosotros en ese paciente, para evitar el daño o estabilizarlo a donde está, pues debemos de manejarlo como tal, emergencia hipertensiva. Sin embargo, aquí hablamos ahora del otro concepto. ¿Cuál es el otro? Urgencia hipertensiva. Es aquella elevación de la presión arterial que no se acompaña de lesión. Nosotros encontramos al paciente hipertenso, muchas veces un hallazgo casual, alguna sintomatología o alguna referencia, pero al practicar el examen clínico de ese paciente, nosotros no encontramos ninguna lesión a órgano. Entonces nosotros en ese momento, al no haber una lesión a órgano importante, obviamente estamos hablando entonces urgencia. No es lo mismo hablar de emergencia que hipertensiva que de una urgencia hipertensiva. Cuando decimos y nosotros diferenciamos en la sala de las emergencias de nuestros hospitales, uno ya se queda un poquito más relax en el consultorio donde ustedes pueden estar viendo a este individuo que busca la ayuda de ustedes. Entonces, en la urgencia hipertensiva, la intervención como que es más tranquila y requiere un tiempo, un compás de espera de 24 horas. ¿Para qué? Nosotros, a través de la administración de fármacos por vía oral, por vía ambulatoria, podamos evaluar a ese paciente siempre vigilantes de que no pueda presentar algún órgano, alguna lesión a órgano importante. Resulta que el paciente muchas veces llega a la emergencia por cefalea, por vértigo, por mareo. Nosotros le encontramos la presión arterial y cuando regresa a la emergencia, le damos el egreso, se presenta el evento. O ya no regresa a la emergencia o está en otro lugar. Entonces es importante la observación en una urgencia cuando uno tiene la duda. Por supuesto, la saturación de nuestros hospitales nacionales es grande y a veces la situación económica cuando uno lo mira en el consultorio no lo puede tener monitoreado en un área diferente. Entonces es importante la decisión en cuanto a nosotros diferenciando que no hay ninguna lesión a órgano, nosotros podamos tener un compás de espera con el manejo ambulatorio de ese paciente. Ahora sí sabemos entonces que hay una diferencia importante entre lo que es una urgencia y una emergencia hipertensiva. Nos podemos dar cuenta que muchas veces la diferencia no radica entonces en las cifras de la presión arterial, sino que está más asociada a la sintomatología y a la lesión de o no de órgano diana o de órgano blanco. Entonces es importante para concluir esta parte de urgencia y emergencia que presencia o no de órgano blanco. Aquí tenemos un punto especial porque la hipertensión arterial de larga evolución puede presentar lo que habíamos platicado, síntomas de presión arterial totalmente elevadas y asintomáticas. Cuando mi suegra iba a consulta al Seguro Social o al médico, siempre me llamaban porque todos le querían iniciar tratamiento. Y ella estaba tranquila y así soy yo. Niveles de 180, 120, 140 de diastólica y ella platicando. Entonces, si está el factor de una hipertensión arterial crónica, entonces nosotros podemos, y con valores arriba,
y el paciente está totalmente asintomático con el antecedente, más la sintomatología asociada, más los niveles de presión, yo digo que nosotros no debemos de correr tanto en ese paciente, porque las complicaciones, el paciente hipertenso crónico está adaptado a su situación. Y cuando nosotros corremos mucho en normalizarle la presión arterial, el paciente se siente mal muchas veces porque él está acostumbrado a ser hipertenso. Y cuando lo queremos volver normotenso, el paciente tiene sintomatología asociada. Por supuesto que según las guías de tratamiento, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por llevarlo a lo más normal de la presión, de los límites adecuados para evitar las complicaciones. Y yo no hablo de las complicaciones hemorrágicas o secuelas, sino hablo de las complicaciones de invalidez. Porque uno le dice al paciente, usted no se va a morir, usted se va a caer inválido. Va a ser una carga familiar, usted no se va a valer por sí mismo y entonces, señor, mis respetos para la presión arterial. Creo que es la única manera que nosotros podemos estar estimulando esa adherencia al tratamiento y responsabilidad del paciente hipertenso. Entonces es importante esto. Y unas pocas palabras, especialmente en el embarazo, como dijimos, pacientes con preeclampsia, es importante. Bueno, a la vista de todos, hay una serie de drogas que dan hipertensión arterial y obviamente entre ellos están los estupefacientes, ¿verdad? De toda la orden, pero es más estudios, el doctor Zacarías Kopp es el que más ha estudiado la cocaína en todos los sistemas, incluyendo el abdomen agudo no quirúrgico. Que nosotros hemos encontrado metabolitos en orina, como eso se pueden eliminar y tardar hasta 4 semanas. Ahora hay que pedir un consentimiento informado para hacerle un examen de orina a un paciente. Laparotomías en blanco en la emergencia con abdómenes agudos severos y son lapas en blanco. Pero sí, y pacientes jóvenes y no tienen cardiopatía ni ningún problema isquémico. Entonces el consumo de ciertos medicamentos nos puede dar un problema de hipertensión arterial que pudiera entrar en este grupo en lo que vamos a hablar de la pseudocrisis. Ya no es urgencia, no es emergencia, pero sí una pseudocrisis y que donde hay un factor predisponente previo que tratando la causa el problema se resuelve. Paciente hipertiroideo, por ejemplo, esos son hipertensos y sistólicos principalmente. Si tratamos el hipertiroidismo, la hipertensión sistólica se controla y entonces hablamos de una pseudocrisis, que creo que les traje el concepto también. Entonces, también pacientes con nefropatías agudas, glomerulonefritis, pueden tener hipertensiones arteriales transitorias y especialmente del componente diastólico. Y obviamente en cualquier momento pueden constituir una emergencia hipertensiva. Afortunadamente las glomerulopatías y la glomerulonefritis aguda postestreptocócicas, aquí me imagino que hay más pediatras o pueden haber pediatras o los que tratamos ya arriba de los 10 años, hay una laguna, ¿verdad? En nuestras emergencias de hospitales nosotros miramos niños, digo yo, niños adolescentes de 13 años para arriba y lo metemos a la sala de adultos porque ya no lo mira la pediatría. Entonces hay una laguna de los 13 a los 21 años, pero afortunadamente se está trabajando a eso. ¿Quién mira eso? ¿Lo mira el pediatra o lo mira el internista? Y entonces se está tratando ya también a través de la Facultad de Ciencias Médicas y la Escuela de Estudios de Posgrado de crear una maestría más, que sería la atención integral del adolescente y que ese grupo, que es casi el 30% de la población, pueda tener una atención adecuada y que no se pelee el internista ni el pediatra a quien le corresponde. Entonces, muchas veces estamos viendo a veces pacientes con glomerulopatías agudas, pero más en edad joven. Ya nosotros los grandes, pues lo que miramos son secuelas. Me decían, mire doctor, es una paciente de 18 años o 25 años y tiene fiebre reumática. Ah, muy bien, le digo, pero si la fiebre reumática según los libros no existe después de los 12 años. Pero es fiebre reumática. Muy bien, ¿está activa, no está activa? Investiguémosla. ¿Qué sucede? Lo que vemos en la adultez ya son secuelas o consecuencias de un proceso que no se trató adecuadamente en un principio. Aquí tengo la pseudocrisis, como les había adelantado. Entonces tenemos 3 conceptos: emergencia,
urgencia y ahora una pseudocrisis. Algunos o falsa crisis hipertensiva. Aquí entra toda aquella que vemos algunas veces la hipertensión de bata blanca. Yo no sé cuántos de ustedes usan bata, pero yo no uso bata. Pero a pesar de eso el paciente se pone hipertenso porque es el médico. Y es primera vez. Peor aún, ¿verdad? Entonces, nosotros son elevaciones transitorias, una pseudocrisis de la presión arterial, aparece en distintas situaciones, puede aparecer también en distintas patologías como lo hemos mencionado, y que la presión arterial no es el problema primario. Generalmente la elevación transitoria de la presión arterial es un proceso secundario. Hablamos de dos ejemplos clásicos, como es el hipertiroidismo, la enfermedad de bata blanca, la hipertensión de bata blanca, que podemos también encontrarla, y no correr. Ahora, en la actualidad, si no hay evidencias, pues no podemos juzgar. Eso es lo que hemos aprendido. Y obviamente, pues la evidencia que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo es de que la evidencia de un paciente, para documentarlo como hipertenso, pues tenemos que hacer un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Que ese sí dicta sentencia. Porque cuando uno está en el pueblo y encuentra un hipertenso, ¿qué hace? Le inicia tratamiento. Y casi seguro le dice al paciente que es un tratamiento de por vida. Entonces el paciente no lo cree. O a veces no lo cumple o no lleva una adherencia adecuada. Pero si usted o nosotros le decimos al paciente, mire, aquí está la evidencia, aquí está su monitoreo, aquí está su mapa, usted es hipertenso. Estos son los riesgos, esto es lo que usted se está exponiendo y tiene que tener su tratamiento, su dieta y estilos de vida diferentes de por vida. Entonces, lo que pase en adelante, si no se cumple o no lo cumple, pues al menos está advertido. Entonces, tenemos nosotros que en estos casos recurrir a la evidencia, que tiene que ser un monitoreo ambulatorio de la presión para tratar de definir si es una pseudocrisis o realmente el paciente es hipertenso o en una emergencia, si es una emergencia o es una urgencia. También podemos, en pseudocrisis, ¿cuántos pacientes o nosotros a veces somos sometidos a un acto quirúrgico? Y el anestesiólogo no nos quiere, hay que monitorear la presión arterial. Sucedió con mi hijo cuando hizo un abdomen agudo, llegó a la emergencia, se le hizo el diagnóstico, había que operarlo, él tiene pánico a los hospitales. Se disparó tanto la presión arterial que ya no lo quería operar el cirujano y el anestesiólogo asustado. Y hubo que monitorearlo. Entonces dije, pues yo no lo voy a monitorear si hay una relación familiar, por ética. O por cargo de conciencia que después no pueda superarlo nunca. Diciéndole que era un paciente que tenía pánico a los hospitales, tenía un abdomen agudo, había que intervenirlo, pero que él no era hipertenso. Entonces hubo necesidad, en este caso, de obviamente hacerle el monitoreo, resolverle su problema agudo y obviamente él ahí anda trabajando normal y no es hipertenso hasta el día de hoy. Entonces debemos de saber diferenciar que también el estrés, el dolor y algunos eventos agudos nos pueden desencadenar transitoriamente una pseudocrisis hipertensiva. Entonces, en estos casos, el tratamiento es sencillo, porque debe orientarse hacia la enfermedad de base y que obviamente la causa controlada de la hipertensión arterial dará como resultado que la presión arterial regresa a la normalidad. Entonces, tres conceptos: emergencia, donde hay lesión; urgencia, donde no hay lesión, pero el paciente está consultando; y la pseudocrisis, que son momentos de hipertensión arterial transitoria desencadenados por el estrés, por la bata blanca o por cualquier otra patología que al final es transitoria. Aquí en esta diapositiva lo que traté de ponerles según la referencia es cuando hablamos la sintomatología, que cada uno de los eventos considerados como emergencia, que es el tema donde más vamos a enfatizar, qué vamos a hacer en una sala de urgencias, en un consultorio, donde tenemos un paciente con una emergencia hipertensiva.
Entonces, tratamos de llevar cada una de las manifestaciones de emergencia con la sintomatología que se pudiera presentar con más frecuencia. Así tenemos que una encefalopatía hipertensiva, por ejemplo, puede presentarse clínicamente con cefalea, alteraciones visuales, vómitos o alteración muchas veces del nivel de conciencia. Una hipertensión grave o una emergencia con lesión cerebral o con un ictus isquémico, pues generalmente nosotros encontramos alteraciones de la conciencia o muchas veces ya una focalización neurológica, una hemiplegia, una monoparesia. Ya encontramos y nos está diciendo que este paciente pueda tener una emergencia y posiblemente ese ictus pudiera ser isquémico, pudiera ser transitorio o lo más frecuente como hipertensión arterial que sea hemorrágico en más del 30% de los casos. Un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿verdad?, y que se va a exacerbar, pues obviamente puede tener tos, disnea, dificultad respiratoria y una disnea rápidamente progresiva. El paciente es hipertenso, se descontrola su hipertensión, tiene el antecedente que tiene insuficiencia cardíaca, empieza a retener líquidos y hace un edema agudo del pulmón. Entonces ese paciente es una emergencia hipertensiva y debemos de ponerle atención a la sintomatología que muchas veces nos advierte que ese paciente puede estar desarrollando una verdadera emergencia y que pueda tener complicaciones. También cuando ustedes revisan algún artículo de la literatura, hipertensión arterial y está descrita como acelerada y maligna, pues esta hipertensión generalmente la sintomatología muchas veces se asocia solo con alteraciones visuales, es hipertensión, casi la cefalea acompaña a todas y obviamente con un obvio daño renal. El paciente no orina, está oligúrico, puede tener hematuria como que fuera una glomerulopatía aguda o el paciente pues tiene una insuficiencia renal. Acuérdense que la insuficiencia renal aguda en hipertensión arterial generalmente es aguda, pero es una agudización de una enfermedad crónica de base. Cuando uno encuentra a un paciente hipertenso con una insuficiencia renal, uno habla insuficiencia renal aguda, es cierto, pero si es hipertenso crónico posiblemente tiene enfermedad de base ya. Debemos de recordarnos también que el 90-95% en algunos datos la hipertensión es esencial. Eso quiere decir que no sabemos casi nunca la causa, aparte del componente genético que puede haber de por medio. Pero entre el 5 y el 10% sí sabemos y la mayoría se tratan y son quirúrgicas. Entonces también anteriormente no nos gustaba, nuestro maestro, el doctor Orlando Quesada Vargas de Costa Rica decía, no sé, los que tienen más o menos algunos años de estar en la medicina, se recordarán que antes se hablaba de hipertensión arterial idiopática. Y todavía se utiliza el término, ¿verdad?, de idiopático para muchas enfermedades. Pero él decía que idiopático viene de idiota. Entonces que no se sabe, ¿verdad?, de dónde viene. Entonces se abolió el término idiopático para muchas, aún para la hipertensión arterial, y se le puso el apellido de esencial. Pero ya uno sabe y explicarle al paciente que no se sabe el origen de su hipertensión, que hay un marcador genético posiblemente, pero que tiene que tener mucho cuidado porque pueden haber complicaciones importantes. De esto vi un caso yo muy triste, un paciente que consulta en la emergencia con dolor abdominal, profesional, médico y con historia de hipertensión arterial, y cuando se mira en una radiografía simple de abdomen por el dolor, se mira una masa y un abdomen grande con una aorta que se va, como en reloj de arena, se va abombando. Entonces, ¿qué tenía el paciente? Pues obviamente un aneurisma de la aorta abdominal. Hipertenso. En ese momento se le inició tratamiento. El paciente falleció como 6 horas después, pero no pudimos hacer nada. Entonces, el dolor torácico, el dolor abdominal intenso en personas hipertensas, nunca se olviden en registrar el abdomen. Y lo más importante que ya también no hacemos. Una costumbre que todavía no la debemos de perder y nos preocupa mucho a los que nos dedicamos a veces a la docencia, es que la tecnología nos ha avanzado tanto que la clínica
Así se llama una charla que acabo de dar. La clínica está en riesgo de extinción. ¿Así? La clínica en riesgo de extinción. No examinamos nuestros estudiantes, nuestros residentes, todos son procedimientos, son resonancias, es tecnología. Y cuando leo cuál es la anatomía topográfica de SSB, no sé. Entonces es importante que entonces no nos dejemos nosotros dominar por la... Hay un artículo precioso que se llama ¿Dominamos a la tecnología o la tecnología nos está dominando? El 70% de los exámenes de laboratorio, de las conductas terapéuticas que se están tomando en la actualidad en una publicación, dependen de los exámenes de laboratorio. Y el doctor Carlos Basso Chinchilla nos presentó una diapositiva tan linda que decía que el 90% del diagnóstico sigue siendo clínico y el examen clínico. Y un 10 al 15% los laboratorios complementarios. Y un 5% que no estamos los familiares o hijos de médicos que nunca se sabe que tienen y se curan, ¿verdad? O se van y que tú vas a ver, familiar de médico, papá de médico o médico. Entonces es importante. Bueno, aquí no tenemos paciente hipertenso en una emergencia con manifestaciones de un infarto agudo del miocardio, un síndrome coronario agudo, pues es obvio lo que va a presentar la sintomatología. Muchas veces nos dedicamos a manejar el evento isquémico y nos olvidamos del control de la presión arterial. Cuando el origen es la crisis o la emergencia hipertensiva que lo llevó a un síndrome coronario agudo. Y aquí entran nuevamente unas pocas palabras de lo que es la eclampsia, que ustedes saben, la preeclampsia y el uso de medicamentos que pueden dar emergencias hipertensivas. Y especialmente estas emergencias, como lo miran ustedes, se presentan con taquicardia, ¿verdad?, sudoración, alteraciones del estado de ánimo y obviamente en algunos casos alteraciones de la conciencia. Lo más frecuente son sudoraciones y taquicardias. Otra frase que enseñamos siempre es: paciente que suda, pónganle atención, no lo dejen ir, hay que investigar. Porque uno está el paciente, le está consultando, está sudando, no le encuentra nada y lo deja ir. Entonces, otra frase famosa de Axel Oliva, ¿verdad?, de que dice: paciente que suda, no lo dejen ir, hay que investigar qué está pasando, porque hemos tenido sorpresas a veces con emergencias de cualquier otro tipo, especialmente cardiopatías isquémicas agudas, ¿verdad? Entonces, en esta podemos concluir de que el paciente con una urgencia hipertensiva, aquel que a pesar de tener cifras elevadas de presión arterial, no presenta ninguna lesión a órgano blanco y por lo tanto no está relacionado al concepto de emergencia. Emergencia, lesión; urgencia, no lesión; pseudocrisis transitoria. Así lo podríamos resumir en lo que hemos hablado hasta este momento. Algo está loco, pero o soy yo el que lo estoy bloqueando. Allá lo podríamos. Sigamos, retrocedamos porque todavía nos faltaba. Ahí está. Entonces podríamos decir que la emergencia, ya lo dijimos, requiere una rápida corrección de la presión arterial. Debe tenerse en cuenta los descensos extremados rápidos de la presión arterial. El descenso brusco de la presión arterial es la causa número 1 de infarto subendocárdico. Y cuando uno estudia el infarto subendocárdico, pues tiene una alta mortalidad, pero al corregir la causa, el paciente se beneficia. Con el doctor Estuardo III Muxi hicimos un estudio en la sala de urgencias de infartos subendocárdicos y encontramos que la causa número 1 era el descenso brusco de la presión arterial. O sea que sí tiene complicaciones. Entonces debemos de ir, como dice acá, el descenso no debe ser brusco, sino debe ser un descenso progresivo de la presión arterial, porque no solo tenemos consecuencias a nivel de miocardio, podemos tener consecuencias a nivel renal y especialmente empeorar
o acelerar la hipoperfusión cerebral. Es por eso que el manejo de estos pacientes con emergencia hipertensiva se basa en el uso de fármacos de fase y titulación, de vida media, de vida corta y con perfusión continua. Eso es lo que hacemos. Y actualmente, pues como en Guatemala es tan típico de que a veces no tenemos los medicamentos de emergencia por vía intravenosa. Entonces muchas veces nos las ingeniamos, ¿verdad? Para ver cómo le bajamos la presión a esos pacientes. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque hemos utilizado ante la desesperación de que no tenemos el producto muchas veces la vía sublingual, ¿verdad? La vía intramuscular que no se puede titular, la vía sublingual no. Y ahora pues en la sala de urgencias ustedes saben también que estamos utilizando la vía subcutánea y la vía transtraqueal, especialmente en RCP. Entonces, pero lo más importante es la vía intravenosa en este grupo de pacientes. En la emergencia hipertensiva, entonces el objetivo inmediato es reducir la presión arterial, pero no de un solo, un 10 a un 15%, y tenemos una hora. 30 a 60 minutos para tratar de reducir la presión arterial en una emergencia hipertensiva. Y aquí también, como les decía, en pacientes con sospecha de disección aórtica, la presión arterial es la única en aneurisma disecante de la aorta, no importa la ubicación, donde nosotros tenemos que correr en los primeros 5 minutos para tratar que la presión arterial sistólica, que es la que está disecando la aorta y la está rompiendo, pues la logremos bajar al menos al límite de 120 milímetros de mercurio. Ahora tenemos ultrasonido, tenemos tomografías, tenemos la clínica. Y les decía, lo que no hacemos es auscultar el abdomen. Dos costumbres: auscultar las carótidas, pacientes con vértigo, paciente con problemas, y nosotros no le auscultamos las carótidas. Y a veces cuando uno pone ahí está el soplo carotidio. Entonces él está teniendo sintomatología neurológica por una insuficiencia vascular, una oclusión de la carótida. Entonces pacientes mayores deberíamos de todos ya de rutina, aparte de evaluar su fondo de ojo, estar examinando el pulso carotidio, la simetría y si hay soplo o no. Y poner, obviamente si es un hipertenso, palpar el abdomen y por supuesto auscultar el abdomen. Porque generalmente nosotros podemos detectar tempranamente una estenosis renal donde hay un soplo importante, o una masa que sopla, que es un aneurisma aórtico que está disecando, ¿verdad? Entonces, esto sí, aquí están las referencias. Necesitamos correr un poquito más en cuanto al descenso de la presión arterial, pero sistólica. Y una vez logrado el control de la presión arterial, pues el daño que supuestamente se podía ocasionar si no intervenimos pronto, pues obviamente tiene que disminuir. Y entonces, como sucede en la mujer embarazada, ¿verdad? Cuando uno tiene una eclampsia o una preeclampsia, pues uno le entra con todo durante el embarazo, resuelve ese embarazo y puede regresar a la rutina de antihipertensivos. Igual acá, entonces ya olvidamos la vía intravenosa y pasamos a la vía de rutina normal. Les contaba que la vía sublingual, cuando apareció la nifedipina en Guatemala, un calcio antagonista importante, pues nosotros ante la desesperación que teníamos, crisis hipertensiva, pues a alguien se le ocurrió de 10 miligramos empezar a administrar por vía sublingual. Y era nuestra principal arma para botar la presión casi en los primeros 5 minutos. ¿Cuál fue el problema? Taquicardia compensatoria, que era rubicundez, y entonces el paciente a veces complicaba si tenía una cardiopatía isquémica o coronaria de base. Sin embargo, le botábamos la presión arterial. A extremo que vino para cardiopatía isquémica y después resultó utilizándose en urgencias y emergencias hipertensivas, con las complicaciones que ya sabemos. No fue creado para eso. Pero todavía, afortunadamente, lo que tenemos es que la nifedipina de 10 miligramos que se usaba la capsulita y se rompía sublingual, pues ya no viene, ahora viene la tableta.
pero todavía en la revisión de la clínica Mayo de noviembre del 2018 siguen usando nifedipina machacadita, así como usamos el captopril o el enalapril sublingual en una crisis hipertensiva, como lo vamos a ver en el cuadro. Les quiero contar como anecdótico también de que empezamos a usar nifedipina para el paciente con crisis asmática, porque es un beta 2 agonista. Entonces le daba broncodilatación y paciente no teníamos nada más que aminofilina en la sala de urgencias, no usábamos ningún beta 2 agonista y empezamos a usarle nifedipina sublingual y le ocasionaba mejoría a su crisis asmática. Por supuesto que son estudios que no se han validado y ahí están todavía tirados porque la nifedipina sigue en el mercado. Entonces nosotros debemos de tener alternativas y en Guatemala pues las crisis hipertensivas anteriormente las tratábamos con clorpromacina. Ustedes saben qué es la clorpromacina, largactil. No teníamos diazóxido, no tenemos todavía nitroprusato de sodio y le poníamos 25 o 50 miligramos de largactil intravenoso y lo monitoreábamos y le botábamos la presión. Entonces, el ingenio Chapín, ¿verdad? Y no digamos para el médico, que estamos acostumbrados a trabajar en nuestros hospitales nacionales. Entonces ahora vamos a hacer un resumen de lo que está en todos los libros y me encantó estos cuadros porque tienen al final de los cuadros, cuando vamos a tratar una emergencia hipertensiva, al final del cuadro, en la última columna, pues nos da un tips importante de cuál pudiera ser el fármaco de elección de acuerdo a lo que nosotros estamos encontrando. Es importante entonces, aquí tenemos la cadena de fármacos, como ustedes lo pueden ver, y lo que más me pareció de este cuadro en la referencia es que tiene indicaciones específicas. Si nosotros tenemos en la mayoría de las emergencias hipertensivas, pues nosotros sabemos que los beta bloqueadores, ¿verdad? Y en este caso el labetalol, que lo tenemos en presentación intravenosa, pues lo podemos utilizar en cualquier emergencia hipertensiva. ¿Y por qué? Porque miren el momento en que inicia su acción. En los primeros 5 minutos. Y como van a ir viendo, el inicio, hay medicamentos que, por ejemplo, el esmolol no lo tenemos, pero que al minuto prácticamente de haberse administrado, tenemos ya la presión arterial. Y dijimos medicamentos de acción corta, inmediata, para esa emergencia hipertensiva. Entonces, el labetalol pues se usa para todos y prácticamente en la actualidad sigue siendo la droga de elección para la eclampsia o la preeclampsia. Anteriormente usábamos hidralacina, lo seguimos utilizando, usábamos alfa-metildopa, ahora la nicardipina y el labetalol han pasado a ser la elección, pero este sigue siendo la elección y creo que se los puse en el caso específico de preeclampsia o eclampsia. Entonces, lo importante de este cuadro es que ustedes van a ver que en la mayoría de urgencias, pero mire, en síndrome coronario agudo, el beta bloqueador, que este es cardioselectivo, sería el de elección. Pero como no lo tenemos, tenemos que recurrir a un labetalol. Porque los otros no hay por vía intravenosa, solo lo tenemos por vía oral. Luego, si nosotros nos vamos a los inhibidores de la enzima convertidora a los IECA, nosotros encontramos que son los de elección que nos podrían ayudar tremendamente en el paciente que tiene encefalopatía hipertensiva, a sabiendas de que es una duración corta, pero en los primeros 15 minutos. Entonces, se los puse aquí también, porque como es un arma que tenemos para administrarla machucadita en el polvillo, de manera sublingual, pues también nosotros es un arma que la podemos usar sublingual. Sí sabemos la dosis, porque sabemos que hay presentaciones de IECAS como el enalapril desde 5, 10, 20 miligramos. Entonces va a depender de que las dosis iniciales como el captopril o el enalapril pues oscilan entre 20 y 25 miligramos. Bueno, el captopril viene de 25 y 50.
Entonces es importante, si el paciente tiene encefalopatía hipertensiva, nosotros podemos utilizar la vía intravenosa que la tenemos, pero también al no tenerla, aún en hospitales privados hemos utilizado el enalapril sublingual. Y especialmente cuando hay algún compromiso neurológico importante. Luego ya tenemos aquí el nitroprusiato de sodio, como ustedes lo saben perfectamente, el único cuidado que debemos de tener como el nitroprusiato de sodio es que acuérdense que los metabolitos son parientes del cianuro. Entonces pacientes pueden presentar una intoxicación semejante al cianuro. ¿Cómo se contrarresta? Sencillo, con cianocobalamina, vitamina B12. No esperar la sintomatología. Y nitroprusiato de sodio lo tenemos, es el vasodilatador arterial más potente que existe, porque es mixto, arterial y venoso. Es la droga que podemos utilizarla en cualquier momento y miren el uso. ¿En qué momento empieza a actuar? Desde que ustedes lo conectan, el paciente va a tener una respuesta y obviamente con una duración muy corta, y por eso se titula y se utiliza la bomba de infusión y hay que mantenerlo continuo. Y entonces aquí tenemos, si el paciente tiene una emergencia hipertensiva asociada a un edema agudo del pulmón, pasa a ser el nitroprusiato de sodio la droga de primera elección. Yo no sé si en los hospitales o en su experiencia lo han tenido. Nosotros pues antes como se utilizaba, ahora utilizamos hasta nitroglicerina, ¿va? Anteriormente, pero nitroprusiato cuesta manejarlo y sí lo tenemos, ¿verdad? Y aquí tenemos la nitroglicerina con la diferencia que este es más venoso. O sea que lo que te va a disminuir es la precarga, pero no la poscarga. Entonces es importante la nitroglicerina. Tenemos también en Guatemala, hay por vía intravenosa, perfusión continua, y si nosotros tenemos un infarto o el miocardio, una angina de pecho o un síndrome coronario agudo, pues obviamente pasa la nitroglicerina a desplazar al nitroprusiato de sodio. Porque estamos hablando nitroprusiato de sodio en crisis hipertensiva, emergencias hipertensivas, con componente pulmonar, con componente coronario, pues dejamos a un lado el nitroprusiato y usamos nitroglicerina, que lo tenemos también, y afortunadamente, ¿verdad? Entonces, de este cuadro podemos concluir, importante para nuestro saber, que los beta bloqueadores, el labetalol lo tenemos y sigue siendo una buena droga para las crisis o emergencias hipertensivas, y especialmente casi pasa a ser en la actualidad la droga de elección para la emergencia hipertensiva en el embarazo. El enalapril, que lo tenemos con 15 a 20 minutos cuando tenemos compromiso neurológico, cuando tenemos compromiso pulmonar y cuando tenemos compromiso coronario. Entonces tenemos la droga de elección. ¿Qué va a pasar después de la emergencia? Ya lo dijimos, tenemos que buscar un esquema ad hoc al paciente. Aquí tenemos los otros. La nicardipina después del labetalol sigue siendo, ¿verdad? Pero más se está utilizando en crisis hiperadrenérgicas, hipertiroidismo muchas veces y también en eclampsia. Inicio 5 a 10 minutos. Si se dan cuenta, la variabilidad del tiempo de acción no pasa de 15 minutos. Es instantáneo en los primeros 5 o 10 minutos y los podemos manejar en la sala de urgencia, porque eso verdaderamente es en la sala de urgencia. Yo no, hasta hace unos 3 meses vimos con un paciente para variar médico, ¿verdad? Y un feocromocitoma, ya casi no se miran o no los detectamos, a pesar de que son hallazgos casuales. Paciente con dolor abdominal, una tomografía abdominal y una masa suprarrenal. Llegó por el dolor abdominal y resultó con un feocromocitoma. Hipertenso crónico, que nunca tuvo controlado y fue un hallazgo casual y nunca tuvo crisis dependiendo de lo que te va a producir el feocromocitoma, ni tuvo crisis adrenérgica de ningún tipo, ni alfa ni beta. Entonces, para esto sigue siendo la fentolamina la droga de elección. No hay para dónde en el paciente con feocromocitoma y en una emergencia hipertensiva.
1 a 2 minutos de administrar como un bloqueante beta adrenérgico, que es lo más importante, tenemos el mecanismo de acción casi inmediato. Entonces, de estos vale la pena que nicardipina hay en Guatemala por vía oral, ¿verdad? No tenemos por perfusión, entonces pasa como que a un segundo plano. Y entonces sigue siendo el labetalol el que lo desplaza. Aquí tenemos entonces lo que en este cuadro que nos ponen es que como un recordatorio que dependiendo del órgano blanco, del órgano diana que nosotros tengamos, pues nosotros tenemos aquí a la par las posibilidades, como un resumen de las gráficas anteriores, pero lo más importante que debemos de tener en mente son que estos medicamentos que nosotros usamos, dependiendo del órgano, también tiene su efecto negativo. Por ejemplo, nosotros podemos decir acá, a nivel del cerebro, nitroprusiato no funciona. ¿A dónde funciona? A nivel pulmonar. Emergencia hipertensiva, con edema agudo del pulmón, tenemos un éxito tremendo. En el evento cerebrovascular isquémico, generalmente en cerebro, y que es cerebro con todos los eventos que estamos viendo, prácticamente el nitroprusiato no funciona. Aquí tenemos corazón y un síndrome coronario agudo. Dijimos que para corazón y emergencia hipertensiva sigue siendo la nitroglicerina y los beta bloqueadores los de elección. Dijimos el nitroprusiato tampoco que ver, le gusta el pulmón. Y por último tenemos aquí la eclampsia y la preeclampsia. La betalol de emergencia, droga de elección, vía ambulatoria, nicardipino si logramos entenderlo, y obviamente el complemento que todos sabemos, ¿verdad? El sulfato de magnesio, que lo aprendimos con Williams cuando éramos externos y lo seguimos atendiendo, y el sulfato de magnesio sigue ocupando un lugar aún en la última revisión de noviembre de 2018 de la Clínica Mayo. Entonces es importante, pero miren ustedes, si una paciente está embarazada, pues debemos mucho menos nitroprusiato por la intoxicación por cianuros, que dijimos, mucho menos los IECAS, porque están contraindicados y especialmente se piensa que pues tiene algún efecto, independientemente de la edad gestacional, que pueda influir mucho con algún efecto teratogénico. Entonces no se utiliza, especialmente los estudios son en ratas, pero en humanos es difícil, porque tienen que ser estudios fase 1, fase 2. Ya no estudios fase 3 o 4 que son de comercialización o de comparación. Y por último, tenemos que en pacientes con insuficiencia renal aguda, no crónica, porque la crónica es harina de otro costal, ¿verdad? Pero con una emergencia hipertensiva, pues si estamos pensando en riñón, debemos pensar de que los IECA, ¿verdad? Los beta bloqueadores pueden ser los mejores y aquí entran los ARA2. Aquí la palabra mágica que yo utilizo mucho es que los IECA en el riñón son los guardianes del riñón siempre y cuando el paciente tenga una enfermedad de base. Doctor, ¿por qué voy a tomar un IECA? Cualquier IL que se les ocurra, porque todos terminan en IL, enalapril, captopril, lisinopril, cualquier IL. Entonces hay que convencer al paciente diabético, hipertenso, con función renal aún normal, de que el que le va a cuidar su riñón, el guardián, es un IECA. Y convencerlo que lo debe tomar, por supuesto, con complementario con otros antihipertensivos. Pero alguien ha dicho, así como en la tuberculosis pulmonar o de cualquier índole, no debe faltar la isoniazida, en el paciente diabético hipertenso no debe faltar un IECA. Por supuesto que da criterio porque también hay nefroprotección con algunos ARA2 que ya se han estudiado bastante bien, ¿verdad? Entonces aquí tenemos y contraindicado en la insuficiencia renal aguda, pues estamos hablando aguda, obviamente se hablaba aquí de en estos casos con interrogación, porque en la referencia dice que los IECAS, pero no hay ninguna justificación, pero sí el nitroprusiato de sodio. Entonces, porque estamos hablando de aguda. ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda en nuestra sala de urgencias? Hipotensión.
el shock. Y el shock hipovolémico, cuando nos llegan los baleados, los pacientes con eventos diarreicos, gastrointestinales, llegan choqueados. ¿Qué pasa ahí? Insuficiencia renal aguda, que si no la manejamos adecuadamente, se croniza o queda con secuelas el paciente. Entonces, estos cuadros creo que nos ayudan mucho para tratar de tomar la primera decisión en cuanto al medicamento en la sala de urgencias, porque es ahí donde nosotros nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando constantemente en el tratamiento de estos casos. Entonces aquí tenemos cómo pueden administrarse para el tratamiento los medicamentos que hemos hablado. Este ya solo es un recordatorio, digamos, en pacientes con las dosis iniciales que nosotros tenemos, la mayoría ya estos son el seguimiento, ¿verdad? Porque amlodipina en pacientes, recuérdense que la principal, como es un calcio antagonista entre los que hay, pues la causa número 1 es retención de líquidos. No se me olvida nunca del doctor Octavio Aguilar, que ustedes han de haber conocido. El doctor Octavio Aguilar decía, siempre que usemos calcio antagonistas o alfa-metildopa, nunca se nos olvide que hay que darle un diurético cada 8 días. ¿Y dónde se lo sacó? Y está documentado. Entonces, retención de líquidos. Pacientes con edema que no mejoran, piensen en amlodipina y hay que variar o buscar una alternativa. Los beta bloqueadores que se han utilizado más en emergencias hipertensivas, obviamente, bisoprolol, carvedilol, atenolol, que la mayoría de estos, como ustedes saben, no los tenemos por vía intravenosa, son de seguimiento. Y los beta bloqueantes, como son cardioselectivos, funcionan más en pacientes con problemas de cardiopatías isquémicas o secuelas de un infarto agudo del miocardio y que son hipertensos. De todos estos, se recuerdan que había un mito antes de que los pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con diabetes o pacientes con bloqueos auriculoventriculares no deberían recibir beta bloqueadores porque empeoraban. Porque los beta bloqueadores, ahí se recuerdan ustedes que son inotrópicos negativos. Y el paciente con insuficiencia cardíaca, ¿qué queremos? Darle un inotrópico positivo que aumente la contracción cardíaca. Pero eso pasó, es un mito. Las hipoglicemias en el diabético severas eran complicadas, irreversibles si tomaban beta bloqueadores, es un mito. Y los beta bloqueadores o un bloqueo auriculoventricular tampoco. Entonces tenemos depuración y estos beta bloqueadores son cardioselectivos. Y obviamente tendríamos que, entre la historia, el más viejo es el atenolol, como el propanolol, padre de todos. Luego el carvedilol y el bisoprolol, bien documentados que en emergencias hipertensivas y de seguimiento nos pueden ayudar. Hay una charla que se llama Manejo de la hipertensión arterial en el consultorio. Es muy bonita y le dan algunos tips a uno para cómo manejarlo en la clínica médica particular, en una clínica familiar o en una consulta externa. Manejo de la hipertensión arterial en el consultorio, no en la sala de urgencias, que es harina totalmente diferente, ¿verdad? Siempre en la sala de urgencias, como ustedes saben y lo hemos experimentado, nunca faltan los diuréticos. Es nuestro primer arma. Y demostrado está que el uso de diuréticos, especialmente la furosemida, aunque el paciente no orine, lo que hace es aumentar la capacitancia del lecho venoso. Entonces hay un atrapamiento del volumen sanguíneo en el lecho venoso y por lo tanto el paciente mejora la presión arterial sin haber orinado. Porque el mito también es de que le damos diurético para que orine. Y está demostrado que con dosis de 6.25 miligramos de hidroclorotiazida se produce vasodilatación del lecho venoso. Y por eso hay beta bloqueadores o ahora, especialmente asociados con hidroclorotiazida, que ustedes miran bisoprolol con 6.25 de hidroclorotiazida. Pero es potencialidad que le da. Entonces, en la sala de urgencias, en nuestros hospitales, ¿quién de nosotros no ha dado furosemida? Y todavía creo que nosotros muchos somos de la escuela de bajas dosis, ¿no? El doctor Manuel Toledo, nefrólogo, Humberto Toledo Solari decía, no le tengamos miedo a la furosemida. Él daba dosis tremendas hasta de 500 miligramos de un solo.
No le tengamos miedo. Entonces, y muchos de los nefrólogos manejan esto. Hay que tener, pero estamos hablando en sala de urgencias. Se recuerdan, no ambulatorio. Es cesarina de otro costal por los trastornos electrolíticos que ocasiona tremendamente. Aquí está, los que más usamos de los inhibidores de la IECA, captopril y enalapril. Los demostrados también que se utilizan, el losartán, irbesartán, candesartán. Ahí se van a que los ARA2 todos son tan. Los IECA todos son IL. Entonces cuando le mencionan es importante. ¿Cuál es la diferencia? Pues actúan el nivel de su mecanismo de acción, pero importantemente entre todos, a mí los IECAS, como digo, la nefroprotección especial es la que más he abogado, a pesar de que he tenido discusiones fuertes, porque también he demostrado el irbesartán, principalmente el más estudiado, que también da nefroprotección. Y obviamente pues las alfa-beta bloqueantes como la fentolamina, que ya casi no los vemos y cuesta encontrarlos. Y aquí ya para ir cerrando con la última, que es una emergencia, porque estamos hablando de emergencia hipertensiva en la sala de urgencias, tenemos que la hipertensión en la preeclampsia, miren ustedes, que hasta, por aquí tengo el porcentaje, de los pacientes, dice, puede afectar hasta el 12% de los embarazos en la mujer. Y las muertes maternas por la eclampsia o la preeclampsia hasta un 18%. Entonces es un síndrome, como todos sabemos, caracterizado por hipertensión, por proteinuria y que sucede generalmente después de las 20 semanas de gestación. Y está considerada entre todas las clasificaciones también como una emergencia hipertensiva. Aquí está la sintomatología que la puede acompañar. Ha recibido algunos sinónimos, ¿verdad? Entre ellos la anemia hemolítica microangiopática fue descrita o síndrome urémico hemolítico en pacientes con embarazadas. Y también se le describe en algunos casos como la enfermedad o la emergencia hipertensiva única que existe, reversible a resolver la causa. Demostrado que aquí está en la literatura también que el mejor tratamiento de la eclampsia o la preeclampsia es el parto. Sin embargo, el daño renal puede establecerse de manera irreversible. Y hay que estar vigilando y monitoreando durante 6 a 12 semanas, 6 a 12 meses un posparto para ver que no vaya a tener una complicación una mujer embarazada que haya tenido eclampsia o preeclampsia para el futuro. Aquí tenemos el tratamiento entonces, importante, no hay nada nuevo, lo que ya sabemos todos, el sulfato de magnesio para controlar la presión arterial, ¿verdad? Ahí están las dosis, cargas de 4 o 6 gramos, cómo prepararla y cuando nosotros podemos utilizar una perfusión continua hasta de 12 gramos por hora. ¿Qué tenemos que vigilar? Porque siempre es importante tener a la mano. Estoy por terminar un documento que se llama antidotario, donde estoy tratando de poner todos los antídotos de todos los medicamentos. El antidotario no existe, creo que ni en la Real Academia Española, pero así el doctor Wellington Amaya Abad, que me acompañó en algunos prólogos de libros, él me decía, mira, ponele cuando escribas eso, antidotario, pero eso no existe. Sí, pero son los antídotos, me dijo. Entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿Qué debemos de vigilar en el sulfato de magnesio? La depresión neurológica. El paciente tiene depresión neurológica, parálisis intercostal, el paciente entra en déficit respiratorio. ¿Y cuál es el antídoto? Gluconato de calcio. Entonces, a veces nosotros empezamos a saturar en nuestras emergencias a la paciente. No he tenido esa experiencia más que recomendarla cuando me ha tocado y revisar esta charla. Pero los ginecobstetras o quienes trabajan en urgencias, pues deben de tener a la mano siempre el antídoto.
Es importante que siempre que damos un medicamento tengamos a la mano el antídoto o al menos tener idea con qué lo podemos contrarrestar. No es posible que estemos dando heparina en los hospitales y no tengamos sulfato de protamina. O estemos dando Coumadin y no tengamos vitamina K. O que nos llegue intoxicado por órganos fosforados y no tengamos atropina. Entonces, los antídotos son importantes. Y yo siempre que hago esto, menciono, no se olviden que el antídoto del sulfato de magnesio, en el tratamiento de la eclampsia o preeclampsia, deben de tener a la mano gluconato de calcio. Y también monitorearlo, porque no es nada más darle un gramo intravenoso. Porque ¿cuál es el efecto del gluconato de calcio? Bradicardia. Entonces se le pueden provocar una asistolia a ese paciente. Hay que monitorear el pulso. Si el pulso baja de los 60, parar la infusión. Luego, el fármaco de elección en la embarazada, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Sigue siendo los beta bloqueadores y el abetalol es el más inocuo que se ha encontrado en el tratamiento de la eclampsia en estos casos y el más efectivo. Si no tenemos el abetalol, pues tenemos alguna alternativa por vía oral como nos la ingeniamos y esa buena alternativa puede ser la nicardipina. Mientras que los otros que hablamos en las tablas anteriores, como el nitroprusiato de sodio, los IECAS, pues obviamente durante la gestación están contraindicados. Y unas pocas palabras, porque yo no sé, nosotros todavía en nuestros hospitales seguimos utilizando y hay hidralacina y funciona muy bien. Está funcionando. ¿Cuál era el cuco que teníamos de la hidralacina? Pues que a largo plazo da un pseudolupus. Pero si es un pseudolupus reversible, porque al parar la que lo provoca, se resuelve el problema. Por eso es un pseudolupus, como la difenilidantoína o el Epamin famoso, que también como lo usamos en pacientes, sabemos que da un pseudolinfoma. Y se trata al paciente como un linfoma y está tomando Epamin, cuando el tratamiento es quitarle el Epamin y se desaparece la sintomatología y los hallazgos del laboratorio. Entonces es importante recordar que la hidralacina, aparte de que da rubicundez, da taquicardia compensatoria, pues son síntomas y molestias que se pueden controlar. Y anteriormente, como no está recomendado como fármaco de primera elección. Pero ¿qué hacemos en Guatemala? Si no tenemos la betalol, no tenemos nicardipina, está embarazada, está convulsionando, solo tenemos sulfato de magnesio y a veces ni es, tenemos que recurrir a lo que sabemos hacer, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, en esta emergencia hipertensiva, que es un tema muy particular, que voy a hacer manejo de la hipertensión arterial en el embarazo para el futuro, para los que organizan estos eventos, traer al experto, que no soy yo, por supuesto, tenía que buscar quien maneja eso con más experiencia, nos podría ampliar ese tema. Sin embargo, preocupado, porque dimos una charla y me dijeron que fuera a hablar un poquitito de la manejo, si había algo nuevo de la hipertensión arterial, me fui a revisar en la embarazada y no encontré nada nuevo. Y lo único que encontré fue una publicación de la Clínica Mayo de noviembre del año pasado. Y ustedes se van a dar cuenta que solo 2 cosas me gustaron de esa publicación. Aquí está la referencia, la Mayo Clinic de noviembre del 2018. Al revisar, disculpen, pero lo traje en inglés porque le tomé foto ahorita antes de venirme. Entonces, lo único que me gustó de esto, que menciona los mismos medicamentos, como ustedes se dan cuenta, pero ellos incluyen la nifedipina y nosotros la tenemos prácticamente proscrita. Pero lo único que me gustó es que aparte aquí no le dicen qué dosis dar. Si se dan cuenta, solo le dicen cuál es la dosis tope. No importa cómo lo dé al revisar el artículo, sino que no me debo de pasar de. Por ejemplo, si ustedes miran nifedipina, no me debo de pasar de 30 miligramos. Si vamos a utilizar, por ejemplo aquí, hidralacina, no me debo de pasar de 45 miligramos. Entonces, es el único detalle que encontramos como nuevo
en esa revisión que yo tal vez, como la tengo fresquita, se lo puedo enviar a la doctora Ruth Vivaral para que la podamos compartir y ustedes lo revisan, ¿verdad? Porque ese cuadro lo tomé calientito y lo revisé el artículo, no le encontré nada más, que fue lo único que me gustó un poquitito, de que al menos le dicen a uno, porque a veces uno da y da. ¿Cómo titulamos la atropina en un intoxicado? Hasta que la pupila mira. Pero ¿cuánto le hemos dado? No sabemos, ¿verdad? O cuánto le damos a veces a un paciente que está intoxicado con difenilidantoína, dale 1 gramo de saturación. Pero de repente por el kilo, el peso, el tamaño, con 700, 750 ya lo tenemos intoxicado. Y el paciente ya tiene nistagmo y le estamos dando Epamin o difenilidantoína. Entonces ya lo saturamos, hay que parar, porque si no lo pasamos al otro extremo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sigue siendo el abetalol, y ese es lo único nuevo que tiene en cuanto al manejo de la embarazada en hipertensión arterial, el artículo reciente, y lo copié porque me parece que es una institución significativa, ¿verdad? Entonces, y en la siguiente que les puse, que es lo mismo, que aquí está. Miren, el sulfato de magnesio sigue siendo para el embarazo una de las drogas importantes en el manejo, que es lo que tenemos. Y por otro, pues que incluye una parte muy que uno se olvida, ¿verdad? Porque yo les dije en las dos diapositivas anteriores, eclampsia y preeclampsia, y el manejo de la presión arterial, y el producto. Ni coco le ponemos, ¿verdad? Más si somos internistas o emergentólogos. Pero aquí ellos hacen mucho énfasis en el producto, dependiendo cuánto debe durar el tratamiento y cuántas semanas tiene. Entonces, cosa que no hacemos, porque también los corticosteroides, sabemos que una de las complicaciones es hipertensión arterial, retención de líquidos. Entonces, pero ellos hacen énfasis que aunque demos el mejor tratamiento, no nos debemos de olvidar del producto y si no lo damos adecuadamente, del famoso que todos hemos estudiado alguna vez, el famoso síndrome de HELP, ¿verdad? Entonces, eso es lo único nuevo que hay en cuanto al manejo de la hipertensión arterial en la sala de urgencias.